estamos aquí casi en familia, vamos a empezar hoy la charla. Bueno, esta es una serie de conferencias del Camino de Santiago en la que los distintos ponentes hablan de cosas muy diferentes, como derecho legal, tradiciones culinarias, o sea, que a mí me toca la parte de la iconografía musical. El año pasado di una charla sobre lo que eran los grandes pórticos de lo que es el Camino de Santiago en la zona navarra y los instrumentos musicales que aparecían. Este año vamos a hacer una cosa combinada, que es hablar sobre los trovadores y los juglares y, digamos, músicos ambulantes del Camino de Santiago en la iconografía de las iglesias que encontramos en Navarra de estos personajes. Entonces, lo primero, y vamos a ver un poco situarnos con, digamos, el final del camino, que es Santiago de Compostela, el Pórtico de la Gloria. En el Pórtico de la Gloria tenemos la mejor colección de músicos del románico con sus instrumentos perfectamente representados. Pero lo que ahí se representa es la parucía, la segunda venida de Jesucristo. Entonces, los que reciben a Cristo no son otros que los ancianos del Apocalipsis, que son 24. Son seres coronados que además van con ropas muy dignas, son, digamos, personajes nobles y forman una gran orquesta que lo que hace es recibir a Cristo. Normalmente suele aparecer antes, porque nunca se muestra la verdadera venida, sino la preparación. Entonces están todos afinando sus instrumentos. Pero nos encontramos que aparecen pues, un conjunto muy grande en la que tocarían todos al unísono. Pero ese no es el caso que nos toca. Aquí vemos muchos más instrumentos, arpas, violas de arco. La tenemos ahí, la veis la segunda. Es la que aparece con el músico que está probando las cuerdas y otros salterios. Y aquí tenemos violas. Pero lo que vamos a ver es, en vez de las violas que están como una orquesta, como las que entendemos ahora, ¿no? Las violonchelos, violines, violas, vamos a ver cómo este instrumento llegó como instrumento solista. Entonces, el arco es una cosa, digamos, descubierta en Uzbekistán en el siglo VIII y viene hacia aquí y en el siglo más o menos X ya se empieza a tocar los instrumentos con arco para alargar las notas. Y en el siglo XI llega un instrumento de arco de Bizancio, que soy de Estambul, Constantinopla, y lleva un instrumento muy pequeñito, portátil. Este instrumento tenía 3 cuerdas y se tocaba apoyado en el hombro. Tiene un éxito muy grande porque hasta entonces solo se tocaban aquí instrumentos muy grandes con tapa de piel que, bueno, que sonaban pues, muy fuerte, pero que no tenían posibilidad de tocar melodías buenas, sino hacer notas sueltas muy sencillas. Entonces este instrumento irrumpe en la iconografía nuestra y en la música real de Europa, y ya veis como estos ancianos son previos a Santiago de Compostela, aparecen con esos pequeños instrumentos, con 2 oídos en D, 3 cuerdas y un clavijero muy pequeño. Se suele decir que tiene forma piriforme, que es como una pega, ¿no? Una forma de lágrima. Los encontramos también en Santo Domingo de Soria, con el mismo esquema también ancianos del Apocalipsis, pero lo que hemos dicho, no es esta nuestra charla es los músicos solos. Está claro que cuando uno se va por ahí a tocar a los pueblos, a tocar a las cenas de los nobles, no se lleva un cacharro no había coche, había caballo, había lo que fuera, pero no te ibas a llevar un instrumento de gran porte. Y además tampoco era normal estar sentado tocando, casi siempre nos encontramos tocando de pie. Entonces la giga, o esta viola pequeña, era ideal. Un instrumento muy pequeño, muy portátil, y los trovadores solían usarla para introducir sus canciones. Tocaban una melodía, te situaban un poco y luego acompañaban lo que ellos cantaban, o a veces incluso recitaban. ¿Cómo vemos que este es un juglar o un trovador? Pues vemos que es un trovador, porque viene con un bigote de arreglado, con su perilla, con un tocado en el pelo. O sea, se ve que es una persona con cierta categoría. Y ahí está un poco la distinción que solemos hacer. Trovadores suelen ser gente noble que hace sus poemas, de sus aventuras, de sus cruzadas, y que cantan las canciones a veces en reuniones, en cenas. Es un poco un ambiente más elitista. Mientras que el juglar es un poco más ese músico ambulante, callejero, que va a los pueblos, hace ironías también, se mete pues, un poco con el poder, con la iglesia, un poco, y hace pues, un poco más pocos o más bromas, ¿no? Este no es un intérprete más formado, ¿no? en lo musical. Es el instrumento que vemos que es prácticamente igual que el que teníamos en Bizancio. Y ahora os traeré una serie de ejemplos de músicos que tocaban este instrumento en iconografía navarra. El anterior hemos visto que es en Artaiz, San Martín de Artaiz, un ejemplo románico de
de ese músico trovador con el bigote, la perilla y el instrumento al hombro. Este es el instrumento que ya se va alargando un poquito más, y se va pareciendo un poco más a las violas más tardomedievales. San Martín de Urs, que también está en la zona, encontramos dos músicos también. Desde la derecha sí que parece que tiene algo más de porte noble y el otro, bueno, pues es un músico, ¿no? Pero vemos que todos ellos portan su instrumento y es un instrumento bastante portátil. Y encontramos este ejemplo muy bonito en San Pedro de Chango. Hay gente que se dedica a estudiar hasta los flequillos, los botones, y este nos podrían decir que por el tipo de bordados, por el tipo de tocado, el gorro, pues que podría ser pues, un deán, un canónigo, un viajero o simplemente un noble de tal categoría, ¿no? Eso ahí yo no entro ni sabría decir. Pero lo que está claro es que él va solo en la iconografía, parece una mésula independiente y se ve que es un músico ambulante. Este es el esquema de instrumento que en este caso parecía con 4 cuerdas. Eso empieza muy bien, pero se van añadiendo cuerdas. Y este es en Santa María de Sangüesa. Aparece en el mismo esquema, pero ya no lo encontramos abalanzándose, sino muy plano. Para esto también es importante decir un poco, para coger la viola que es un poco la más similar, que la manera de tocar era al hombro. Se tocaba el hombro y se dejaba descansar. Se tocaba mucha suavidad. Claro, al tallista de la piedra, si le hacemos hacer esta figura, pues le complicamos la cosa. La ponemos pegado y hacemos el mínimo relieve. Es verdad que también siempre tocar algo así que proyecta mejor, pero lo normal era tocarlo ligeramente alzado, no en la barbilla. La barbilla algunas veces aparece, pero lo normal es contra el hombro. Y este ejemplo ya de Sangüesa pues se parece bastante más a los ejemplos ya de Santiago de Compostela. Vamos a ver cómo ya esa forma de pera ya es diferenciada de lo que es un cuerpo y un mástil separado. Y pasamos ya al periodo gótico en el refectorio, que es el comedor de la catedral de Pamplona. Había unas pinturas que están en el Museo de Navarra y aparecen unas figuras así muy pequeñas rodeando los escudos con un detalle tremendo. Y ese detalle tremendo es la jugularesa. O sea, está claramente reconocido como una persona que tenía su rango, tiene sus mangas elegantes, sus vestidos elegantes y está tocando una viola posiblemente como música independiente, como alguien que recita, y hay documentación ya en las cortes de Carlos II y Carlos III de pagos a músicos y aparecen mujeres. Por ejemplo, en la voz aparece por ejemplo Jordana, que es una mujer de Tudela que toca el laúd muy bien, y a veces por los pagos es cuando descubrimos datos importantes de quién estaba y qué tocaba y por qué se le pagaba. Incluso las deudas de uno que acumula no sé cuántas recitales y no lo han pagado y demanda. Y pues a veces esos documentos son los que nos llegan. Esta es la viola ya completamente gótica, que se va pareciendo un poquito más hasta que tenemos aquí, que es el modelo ya el renacentista, casi voltado gótico, ¿no? Y esta sería un poco la cronología de este instrumento, que pasa de ser un instrumento muy portátil a ir cogiendo más tamaño para al final convertirse en un instrumento ya otra vez cortesano, más, bueno, se combina también en sus posiciones, ¿no? También de pequeño con las grandes orquestas. Y pasamos a hablar de uno muy curioso que es la zanfona. La zanfona proviene de otro instrumento que se llama el organistrum. Organistrum es como órgano, significa que puede producir varios sonidos a la vez. Es curioso porque cuando cambia de nombre se le llama zanfoña, que viene de sinfonía, y sinfonía es la misma palabra, varios sonidos simultáneos. Entonces, el primer organismo, o de los primeros que se tiene documentación completo, aunque algunos anteriores, es el del Pórtico de la Gloria precisamente. Este instrumento era muy grande, medía hasta 2 metros de longitud y la tocaban 2 personas. Vamos a ver un poco este esquema. Tenía una persona que manejaba la caja y una manivela, y la otra persona de esas clavijas de ahí estiraba, iba accionando las cuerdas. Luego vamos a ver un esquema de cómo funciona. Y aparece en las grandes orquestas que hemos visto antes, de músicos en la Andalucía recibiendo a Cristo, y es el instrumento que normalmente da el tono. Este da una nota de fondo y todos tocamos con esa nota de fondo, acompaña, es el grave que hay en muchas orquestas, iba a decir orientales, donde se practica la música modal, ¿no? Y vamos viendo el ejemplo de Santo Domingo de Soria, la Catedral de Compostela,
tira de las clavijas, que son las que suben y tocan la cuerda como si fuera un dedito y acortan la longitud y hacen el mismo efecto que hacemos en la guitarra, ¿no? O en una viola con trastes. Pero tenemos la suerte de que alguien en Estella, solo decir yo, como fue en Estella, pero la imagen que tenemos, se le ocurrió, en vez de las clavijas tirar de arriba, pasarlas un poco más largas y dar desde abajo. Y es una gran revolución, porque en vez de usar dos pinzas para tocar dos notas, de repente al presionar tenemos 8 dedos para tocar las notas mucho más rápido. Y entonces nos damos cuenta que ya uno puede tocar con 4 dedos y de la manera a la raíz. Entonces este instrumento pierde la condición de acompañamiento para convertirse en un instrumento solista, que es el ejemplo de la derecha. ¿Veis cómo es la misma forma, pero ya uno mismo la toca y da la manivela y las teclas? Entonces, ¿hacemos la explicación? Venga. Luego lo vais a poder ver de cerca. Esta manivela lo que hace es girar esta cuerda que con resina frota las cuerdas. Ahora hemos puesto nada más dos para que suenen un bordón y la cantora. La cantora pasa por aquí, donde hay una serie de teclas de madera que con las clavijas van subiendo. Entonces acortan la nota. Este instrumento luego se va complicando añadiéndole cada vez más bordones. La gente dice, bueno, pues por el mismo precio, ¿no? A la vez que le das la manivela, pues suenan muchas más cuerdas. Hasta complicarse de una manera tremenda, y ahora tenemos ejemplos en la música contemporánea de gente que toca instrumentos, bueno, realmente monstruosos, ¿no? De miles de cuerdas, clavijas, cuerdas que suenan por todos lados. Entonces vamos a tocar este instrumento como un poco el esquema original, ¿no? Como un acompañamiento. Tenemos ejemplos de este mismo instrumento con esa cajita como el doble 8, con unos pequeños lóbulos en la intersección, en el Burgo de Osma, Catedral de León y Sasamón, que es Burgos también. Pero llega un momento que ya pierde un poco su función, esa forma que antes en la doble caja del organismo. Y entonces empieza a tener una caja ya más oval. Este es el ejemplo de la Catedral de Pamplona, la Epifanía del Pío, donde tenemos una tapa de teclado muy ornamentada con cartelillos. Es muy curioso. Y ese instrumento llega a un momento en el que la música pasa de ser una monodia, de ser una música prácticamente modal, en la que solo hay una voz y un acompañamiento plano, empieza a aparecer la polifonía. Entonces, le es muy difícil adaptarse. Le pasa lo mismo que a la gaita. La gaita es un instrumento muy noble en la Edad Media que pierde su condición de instrumento de orquesta, ¿no? Porque no es capaz de adaptarse a un repertorio polifónico. Entonces la zanfona va quedando como un instrumento muy interesante, pero relegado a lo popular. Y en las épocas ya de pobreza, en el 17-18, queda relegado como un instrumento de ciegos. Entonces los ciegos son capaces perfectamente de dar la vuelta a la manivela y tocar el teclado pues, a ciegas. Y tocar. Y con eso se ganan pues, un poco de dinerillo y bueno, resulta muy curioso encontrar un personaje de estos tocando en las calles, por lo cual algo de sí lo tenían. Pero es verdad que se queda un instrumento como un marginal. Solemos poner un poco el ejemplo de lo mismo que pasa con la alboca. Tenemos aquí, llega la alboca, que es el mismo que suelo decir, es un instrumento que viene de los árabes. Albuk significa cuerno, y al principio es una innovación muy grande, como la zanfona. Pero en el momento que llega la gaita, ese instrumento es muy difícil de tocar, no se adapta muy bien a los repertorios, y entonces se queda como un instrumento solista en lo popular. Y lo mismo le pasa a la zanfona. Que bueno, tiene un poco un carácter un poco decadente en un momento, pues los ciegos, los mendigos. También es verdad que es un instrumento que ahora no es un mendigo el que se compra la zanfona. Ahora una cosa es un instrumentito de estos con dinero, pero las zanfonas se empiezan ya con 3 ceros para arriba, ¿no? Y esta es una última ejemplo un poco más amable, ¿no? De un niño tocando la zanfona como músico ambulante. O sea, se le ve que pobre tampoco es, ¿no?
toca, con el mástil no se toca más raseado. ¿Qué significa eso? Pues que es un instrumento más pequeñito. Cuando llega, la gente dice, pues, llega un lado nuevo de fuera, oye, pues vamos a ver cómo lo apañamos para nosotros. Y en las cantigas ya encontramos cómo lo adaptan ya un poquito con unas cabezas talladas, que en el mundo del Islam no se podía representar animales, y aunque los andalusíes a veces lo hacían, y con 3 cuerdas en principio, pero poco a poco van creciendo ese número de cuerdas hasta convertirse normalmente en 4 cuerdas dobles. Y lo que tiene de bueno es que es un instrumento portátil, es un instrumento que se lleva contra el pecho y se toca y se puede tocar de pie, tocar en fiestas, en bailes, en danzas. Y entonces es un instrumento que permanece mucho tiempo y no pelea con el laúd. Yo creo que he traído un ejemplo. Esta es la linterna del refectorio, la que estaría, digamos, al otro lado del escudo de la viola que hemos visto. Luego las vamos a poner juntas. Ya hemos puesto un músico también, un juglar, bien vestido, con su plectro. He traído uno porque aquí. Los plectros se hacían de pluma. Entonces, en muchas representaciones encontramos que están tocando con la pluma así, pero es verdad que esto no sirve para nada. Y normalmente llevan el plectro largo, es una pieza blanca. ¿Y para qué les servía toda esta zona de arriba? Pues era como el lápiz. Iban tocando y esto se iba desportillando. Entonces, cortaban un poquito más corto y seguían tocando, hasta que al final pues, tenían un plectro así pequeñito, como el lápiz pequeño, última canción, y cambio de pluma. Elegían normalmente plumas de rapaz, que les gustaban, les parecían más nobles, pero bueno, supongo que habría de todo. Y esta es una comparación de cómo este instrumento jamás peleaba con el laúd. Eran complementarios. Todos entendemos que en una orquesta de cámara hay violonchelo, violines y violas. Y no pisan uno a otro, sino que se complementan en su tonalidad, ¿no? Entonces, son imágenes de retablos góticos, la mayoría son de la Virgen de la Leche, que son un motivo muy extendido en Aragón, en el que se ve un laúd y una guitarra tocando juntos, siempre. De hecho, es una serie de identificación de los instrumentos entre ellos como muy emparentados. Muchas veces aparece la zanfona con el órgano portátil, o las violas con los rabeles. Hay un poco de similitud entre ellos y a la vez una manera de tocarlos los dos a la vez. Tenemos aquí el ejemplo de la guitarra de Pamplona, de los dos, que los traigo para el final con un laúd, porque necesita por desgracia no he traído hoy, y viola. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño recital con estos dos instrumentos como base, y vamos a ver un poco todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a tocar, Gloria va a tocar el rabel de las cantigas, la viola del Pórtico de la Gloria, esta primera giga, la que hemos visto de Artaud, que lo mismo se puede entender como un rabel, como una viola de arco piriforme, y esta viola de arco ya, diríamos casi del 15, ¿no? Pues sería ya el final, antes de llegar a la viola de gamba, que es esa especie de instrumento grande que se suele ver con contrastes y con cabezas talladas, ¿no? Y tocaré el laúd y ya les una poca zona. Pues damos paso a doña Gloria conmigo. Desde la primera fila, ya sé que lo sabéis muy bien, el sábado que viene presentamos un disco que ha editado Polígono Navarra con el cancionero de Teobaldo de Champaña. Entonces, es un disco libro y vamos a aprovechar hoy para tocar 3 temas que nos sirven un poco de calentamiento y a la vez para que veáis un poco este tema. Se celebra el privilegio de la Unión, son 600 años de la unión de las 3 Pamplonas y en el Palacio Condestable va a haber este concierto de presentaciones. Entonces vamos a tocar 3 piezas ahora seguidas de Teobaldo y luego pasaremos a tocar una cantiga y alguna pieza también del Camino de Santiago de bueno, bueno, los instrumentos que tenían en esa época tenían una desventaja muy grande. Y es que no existía el nylon, no existía el plástico. Entonces hacían cuerdas de tripa. Lo que hacían era pieles de tripa de animal, pasarlas con el berbiquí que decíamos, ¿no? El taladro ese primitivo sin electricidad, y sacar un rizo grande de esa piel.
Y eso luego se estiraba y se iba lijando a mano durante mucho tiempo hasta conseguir el calibre que querías. Claro, todos conocemos que los barómetros se hacen con tripa de gato. Entonces, esos instrumentos con la humedad, con la presión, con la temperatura, se desafinan totalmente. Entonces, yo traigo mis cuerdas de nylon y Roque trae sus cuerdas de tripa. Entonces, vamos a ver cómo tiene que afinar en cada canción. Porque además notan muchísimo el pasar del ambiente cálido de fuera con más sequedad a aquí interior y con mayor humedad ambiente. Entonces, llevan aquí 2 horas, pero les va costando bajar a sus hijos. Habéis oído antes la expresión viola da gamba. Da gamba es la expresión italiana que dice que se coloca aquí en las piernas. Y da bracio es tocada aquí. Tenemos esa manera de expresar con los términos italianos. Es que no se acaba de bajar el reloj. Pues, de buen amor, Tebaldo de Champaña. Explica un poco por el recitado, ¿no? Sí. Cuando empezamos a trabajar las canciones para el concierto que haremos el día 9, pues, bueno, yo soy más instrumentista que cantante, en realidad, aunque el día 9 cantaré bastante, y al final nos centramos mucho en la música, y cuando empecé a trabajar los textos me parecieron de una belleza increíble, y entonces hemos decidido recitar. Esta la vamos a hacer instrumental, pero voy a recitar el texto para que vayáis viendo este rey trovador que teníamos, o que teníais, que hablaba constantemente de amor. Hay alguna canción que habla de guerras, de cruzadas, pero casi todas hablan de amor. Y están escritas en francés, con lo cual vamos a hablar en la traducción que hay al castellano. Vale, espera. Del verdadero amor nacen inteligencia y bondad, y el amor procede también de estas dos cualidades. Son, pues, una trinidad si reflexionáis, y nunca podrán dividirse. Tomando en común su decisión, envían a sus mensajeros por delante para que se abran camino en mi corazón, que ya no abandonarán hasta haber llegado a su meta. El amor es también miedo y coraje. Esos tres sentimientos se unen formando uno solo. Un gran valor poseen los tres, pues allí todo bien encuentra amparo, al ser amor, refugio seguro, porque de él todo el mundo recibe asilo, según su mérito. Aunque yo haya sido privado de vuestra hospitalidad, oh, dama de tan alta estima, y no sepa ya bien dónde estoy. Y el mío también, yo creo. La culpa lo tiene Yoko Ono. ¿Eres tú o soy yo? Yo voy a probar, ¿eh? ¿La tenías afinado tú? Igual sí. ¿Tú estás Mira, bien? y es que yo creo que estoy bien, míralo. Pues soy yo, ¿eh? Tanta cuerda de nylon y soy yo. Pues,
El trago normalmente me lo paso yo, que estoy 3 horas afinando, así que por un día que le pase a él... Puedes decir lo de los zanfoñistas con los laúdes, ¿no? Dicen que... De los zanfonistas dicen que se pasan media hora afinando y preparando la zanfona para tocar media hora desafinados. O sea que nunca se afina. Pues vamos a hacer algo parecido. ¿Qué se siente? Horror. ¿Hay algún motivo de por qué se desafina tan rápido? La humedad. Este sí, ese no tiene excusa. No, el cambio, cuando hemos entrado, ahora antes por la tarde hemos dicho, va a ser complicado, porque fuera hace calorcete y aquí cambia mucho. Son maderas, la madera se dilata, se contrae, hay mucho cambio por esto. Además no quiere, ¿eh? Me lo sé ya. Déjamelo aquí, por si acaso. Haz algo. No pasáis. Ahora no hay excusa. Sin recitar, ¿no? Eso sí. Seguimos con Teobaldo Amos Mefet Comensier. Es una canción en la que habla de cómo el amor le mueve para empezar a componer, a escribir. Hacer esta canción. Hacer esta canción. Habla del amor y habla de amor. Ahí en los textos aparece amor con mayúscula como si fuera un personaje o una entidad. Amor. A quién se dirige, ¿no? Algo así. A quién se dirige, eso es. Voy a afinar, ¿vale? Deberías.
Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No se ha roto, ¿no? Se suelta el... Siempre pegamos. Ha explicado Enrique antes los instrumentos y bueno, voy a tocar este porque los vayáis escuchando todos y diferencias claras. Este es, como ha dicho él, una reproducción de un instrumento del siglo XV. Este es del siglo XII, ¿no? Porque este es el del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Y bueno, hay un abismo. Instrumentos medievales, pues este es ya muy avanzado, es casi una viola de gamba, tiene trastes, este no. Este es ya un sonidito mucho más puro, este es mucho más hosco, como más rústico. Y también la evolución en cuanto al número de cuerdas. Claro. Este ya tiene 5, este 4. Son 3 siglos de diferencia. Aquí los vemos como algo todo medieval, pero estamos hablando de un instrumento, de una guitarra eléctrica con una viola o una guitarra barroca. Empieza. Me hace comenzar una nueva canción que él quiere enseñarme para que se la cante a la más bella que vive en el mundo. A esa de cuerpo gentil es a quien yo canto. Que amor me traiga tales nuevas me alegra tanto que late rápida y acompasadamente mi corazón por ella. Pues si la mejor en este mundo no me ofrece su amor, todos los enamorados podrán decir: «Oh, qué cruel destino». Pero si puedo llegar a tener, sin arrepentirme de nada, alegría y placer con ella, a la que amo tanto, dirán entonces, sin mentir, que tengo todo lo que he deseado y que he llevado mi búsqueda a buen término. Aquella por quien yo suspiro, la rubia de frescos colores, podrá pensar entonces y defender que por ella, amor, ha sido enaltecido. Commencer una chanson nouvelle que la me fait enseigner a aimer la plus belle qui souhaite un monde vivant, c'est l'âme de portion, c'est le don je sens de mes dotes nouvelles qui souhaite un monde talent car
semon ne mas amor doné. Gli amore diron sia for destine. Sa se puija venir qui desen repentir, ja juem dei plaisir de que tan amé. Los diron san mentir, cabrito amor decir, et ma que te achavé. Seguimos con otra pieza de Teobaldo, La otra nuit, la otra noche. También hablará de la otra noche, le hizo comenzar, poemas, amor, siempre. Tiene tres tipos de canciones Teobaldo. Una que es el Je parti, que es una especie de diálogo entre, suele ser él con alguien que se encuentra y dialoga. A veces es un diálogo intelectual, otras veces es un diálogo con alguna chica. Hay alguna letra, de hecho, que no vamos a recitar en algún lado. Que escucharéis el día 9, os emplazamos al día 9. Pero que bueno, que roza lo prohibitivo, de lo que habla con alguna por el bosque, sí. Sí, hay algunas que hemos decidido directamente no narrarlas, porque da esta vergüencilla. Sí. Son un poco políticamente incorrectas. Exacto. Hoy en día. Lo que yo quito de su repertorio La mataré, pues esto es más o menos. Bueno, pues tiene tres tipos de canciones: el Je parti, las canciones de amor a las pastorelas y las canciones de cruzada, que son las que en las cenas se levantaba y más o menos venía a decir como hacemos en Navarra: venga, nuevos, a ver quién viene a Palestina, ¿no? Entonces les incitaba: el que venga conmigo al cielo irá y el que no, pues ya sabéis. Arderá en el infierno. Arderá en el infierno, lo dice bien claro, sí. Bueno, nos vamos a quedar con las suaves, con la otra noche. La otra noche, durante mi sueño, sufrí gran incertidumbre debido a un Je parti que yo había compuesto. Y también gran perplejidad cuando Amor vino hacia mí y me dijo: ¿qué estás buscando? Tu corazón es muy voluble y eso es signo de inmadurez. Vos sabéis engañar muy bien, nadie se os resiste. Aquel que a vos aspire debe perder la razón. Tengo pues que persistir, no encuentro en vos más que vanas esperanzas, así que no puedo obtener vuestro favor, más que pagándolo.
Vamos a probar para hoy, como novedad, una cantiga que hasta ahora tocaba Gloria como una improvisación, una variación, y voy a probar a acompañarle con la voz. A ver. Este señorcito tan pequeñín es pequeñito, pero la verdad es que tiene mucha personalidad. Es un instrumento que me encanta, es de los primeros que tuve. Y bueno, siempre lo llamé Ravel, porque el constructor que lo hizo siempre decía era un Ravel. Pero desde que Enrique está con estas charlas y vi que bueno, es una giga, realmente es que es igual que esos instrumentos que ha comentado él antes, que vienen de Bizancio. ¿De dónde has dicho que venía? Sí. ¿Verdad? Pues y había uno más, unos que había tres esculturas. En el anterior justo. Esos. Sí. Pues eso. Yo normalmente toco, no lo uso para tocar música medieval, es más bien para tocar músicas de Grecia, Turquía y cosas así, pero ahora lo he repensado. ¿No? ¿Seguro? Todo el mundo se sorprende del sonido que saca un cacerito tan pequeño. Pues es el ejemplo de cómo se puede llevar esto y tocar en una calle y que te escuchen sin amplificación, sin nada, con la propia sonoridad. Yo que soy chelista de inicio, cuando me pillé este instrumento, me lo ponía en la mochila y allá que me iba con él a donde fuera, una gozada. Este es lo que queréis escuchar, ¿no? Es la teórica, ¿no? Entonces... Ya te vales tú solito. ¿Eh? Ah, qué bien, ya está, ¿no? Sí. ¿La afinamos previamente un poco? Solo, voy contigo. Sí, explica, sí. Es muy bonita la historia de esta partitura. La siguiente pieza es una cantiga de amigo que se llama, de un trovador que se llama Martín Codas. Sabemos esto solo, bueno, por lo menos quienes vivimos en este mundo, en
precisamente, desde 1930 y algo más o menos, la década de los 30, porque se encontró este manuscrito por esa época en una librería en Madrid, un librero, Pedro Vindel, tenía una librería de libros antiguos y se encontró esto tal cual. Esto es una reproducción obviamente, pero es tal cual en cuanto a tamaño, todo, es así. Y está dobladito, como se lo encontró, porque estaba guardando un libro de Cicerón. Y aquel señor se encontró esto y dijo, uff, esto tiene pinta de realmente antiguo, ¿no? Y está firmado, pone Martín Codas, y efectivamente se analizó y es un manuscrito del siglo XII. Se le ha llamado Pergamino Vindel en honor al librero y contiene 7 cantigas de amigo, en las que se supone que era un trovador gallego o portugués o por esa zona, porque habla todo el tiempo del mar de Vigo, habla en boca de mujer, es curioso, es un trovador masculino, pero habla en boca de mujer, pues habla con el mar de Vigo, si ha visto a su amado, bueno, que está, en fin, esperando a su amado. El manuscrito original está en Nueva York, ¿cachis? Pero hace unos años lo trajeron a Vigo, a un museo, y me fui a verlo. Soy una friki. Dije, me voy a la península y me voy y quiero ver eso. Y me hace mucha gracia porque yo tenía esto hace un montón de tiempo y tiene unos agujeritos que yo pensaba que eran agujeritos, porque había salido en la fotocopia así. Y cuando vi el original resulta que son remiendos, son trozos de piel que en su momento, no sabemos cuándo, pues alguien, como estaba agujereado, pues lo arregló. Y bueno, y es una cucada. Y vamos a hacer la primera de las cantigas de amigo. En las, como os decía, pues la Armada habla con las olas del mar de Vigo y dice: si visteis a mi amigo, si visteis a mi amado, aquel por quien suspiro, por quien tan preocupada estoy, ay Dios, vendrá pronto.
antes me ha parecido ver ahí detrás un arpa. Te pedí otro programa. ¿Ah? ¿No? ¿Alguien por aquí toca la arpa? Igual alguien de aquí toca la arpa y le apetece subir al escenario. Alguien que a lo mejor de repente va a tocar la arpa. Habéis tenido suerte. Sí. Qué casualidad. Sí. Y el último cacharrito, este también ha salido antes en una de las miniaturas de las cantigas de Santa María. Enrique ha comentado sobre un laúd, me parece, o una linterna. Y al lado estaba el grabén de las cantigas. Y este tiene la peculiaridad que tiene la tapa de piel. Entonces el sonido cambia bastante. Rabel, rabab, significa que resuena. En los instrumentos de tapa de piel, pulsado de poder, pues ese va a ser fácil. A ver qué sale de aquí. Me dice Gloria que si quiero comentar alguna cosa del arpa. Claro. Pues bueno, este arpa coincide en época con sus instrumentos porque es un arpa del siglo XII. En este caso, esta es una reproducción de una iconografía perteneciente al Hungarian Psalter, que es un códice recogido en la Universidad de Glasgow, pero que contiene muchas miniaturas iluminadas en referencia a la Virgen, etc. Pero esta en concreto viene de una iconografía del rey David tocando el arpa. Además es muy, muy curiosa porque en esa iconografía se ve al rey David afinando estas notas. Re, la, con un campanistrum detrás en el que también están afinando el re y el la. O sea, este intervalo tan típico de la Edad Media, de la quinta, del re al la, aparece en esa iconografía. Y es muy bonito de ver cómo está el rey David afinando y detrás otra persona con un campanistrum afinando las mismas notas. Si hubiésemos tenido clases la podríamos haber podido reproducir. Pero bueno, eso es lo que os puedo contar. La semana pasada estuve tocando en San Martín de Arcez, Enrique ya ha puesto alguna introducción antes, y pude observar como en las pinturas románicas hay también un arpa, hay un laúd de un arpa, y ese arpa me llamó la atención porque a nivel constructivo tiene una caja muy similar a esta. Así como la columna también se parecía, luego ya la terminación no tiene nada que ver, pero a nivel constructivo sí que me llamó mucho la atención. En Navarra no hay muchos ejemplos de arpas en iconografía, sí que hay alguna en Estella, que me recuerda de la Catedral de Pamplona, pero es gótica, pero bueno, en Tudela también eso era justo antes. Hay incluso un arpa tomado por burro. Bueno, es que lo del burro y el arpa tiene una historia detrás importante, porque no vamos a entrar a ella, pero bueno, como me ha comentado Gloria, vamos a dar unas pequeñas pinceladas por si era suficiente.
tocar, los cacharritos son delicados, pero estaremos encantados de explicaroslos y verlos con vosotros, ¿vale? Muchas gracias.